visitó a las 3 de la tarde, ya hace mucho que no veía yo a mi amigo, en política luego se usa esa forma y no es verdadera, en este caso sí lo es. Enrique Ibarra, secretario de Gobierno y un servidor, fuimos diputados juntos en la 61ª legislatura. Él fue vicecoordinador de la fracción del PT, los cambios que da la vida, y yo era parte de esa fracción. Hace mucho que no nos veíamos, entonces él tuvo la gentileza de venir a saludarme antes de que empezara el evento, y yo no conocía el recinto donde el presidente Juárez estuvo a punto de ser asesinado, que es parte de la oficina del propio Enrique Ibarra. Entonces me enseñó, yo no recordaba, igual y no lo conocía, que es una locura, no es ignorante en cualquier cantidad de cosas. Me acaba de regalar un libro sobre los murales, una cosa verdaderamente maravillosa. Tengo que venir a Guadalajara solamente para recorrer estos lugares. Varios conozco, el hombre ya más del Hospicio Cabañas Quieno, pero yo no recordaba aquí. Hidalgo vivió sus momentos de mayor gloria política. Aquí expidió el decreto de abolición de la esclavitud, de aquí salió con todos los honores. Le quedé yo de regalar un libro que el Consejo Editorial de la Cámara hizo sobre Hidalgo, la vida del héroe de Castillo de León, que es una joya del Fondo de Cultura, pero lo hicimos en coalición con la Cámara de Diputados. Y algunas cosas que él me comentaba, yo le decía, este libro lo tiene documentado de manera verdaderamente espectacular. Es un gran libro sobre el enorme gigante que era Hidalgo, que se le reclama que no tomó la Ciudad de México y por eso se alargó 11 años la lucha de independencia. No es así. O sea, Bolívar tomó 3 veces Caracas y las mismas veces fue expulsado. Hasta la 4ª vez logró la liberación de Sudamérica. Entonces, y me mostró lo que comentó aquí Misa, lo que era la Cámara de Diputados local, que fue un templo en esta zona. Este es un edificio bellísimo, lleno de historia. Entonces empezamos tarde. Y segundo, a mí me invitaron a este evento y me dijeron que mi intervención iba a ser en la mañana. Entonces yo, en Tonalá, y me da una pena enorme llegar tarde con la gente porque el tiempo de todas y todas vale lo mismo. Así es que yo, de verdad, con pena, me disculpo con mis compañeros diputadas, de que yo me tenga que ir no escucharlos, porque es una descortesía, pero no es voluntario. O sea, esto fue lo que pasó. Y entrando al tema, miren, yo no soy abogado, yo soy sociólogo y marxista además. Entonces, como tal, me enseñaron en la universidad que la ley es la materialización del grado que guardan las fuerzas en lucha, las fuerzas en tensión en un momento dado. La Constitución es el ejemplo más claro, es una Constitución surgida de la Revolución. Y ahí se plasmó la fuerza que tenía el movimiento revolucionario y algo de lo que había todavía de la resistencia conservadora. Y así ha sido a lo largo de la historia. La gente piensa que el Estado de Derecho es el Estado de Justicia, pero no es así. Voy a poner un ejemplo muy simple. En 1902, en el lugar que le correspondía según la ley, que era de la mitad hacia atrás sin albur. Y decía la legislación que si la primera parte se llenaba de blancos, a partir de que se llenaran los asientos, tenían que pararse los negros o afroamericanos para darle lugar a los blancos. Eso decía la ley, no necesariamente es un marco de justicia, no necesariamente. Y decía Martin Luther King, que además era creyente, yo soy ateo, pero era creyente y ministro de culto, que todo ser humano tiene la obligación moral, todo creyente, yo digo que todo ser humano, decía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia, y más si es uno el que la vive. Entonces, ¿por qué traigo a Martin Luther King a colación? Que era un pensador excepcional. Y él mismo decía que una revolución genera 2 cosas inmediatas: nuevos actores que se suman a la revolución, potencia esa revolución, pero cristaliza a la oposición. A nosotros no debería darnos ningún temor la cacareada polarización de nuestra sociedad, que no la hemos polarizado nosotros. Simplemente tenemos que reconocer que es parte de un proceso social natural de confrontación de 2 visiones que hay y de una disputa del rumbo de la nación. Yo, como parte de esa revolución, sostengo que nosotros queremos construir un país de justicia,
igualdad, de libertades plenas para todas y para todos. La marcha del 13 de noviembre es el ejemplo más claro. No la provocamos. Cuando digo no la provocamos es no mandamos gente a reventarla, como se hacía desde el gobierno en los regímenes anteriores. No perseguimos, no criminalizamos, se expresaron con absoluta libertad, inclusive expresiones que desde mi punto de vista no merecen ningún respeto, de enorme racismo, de enorme clasismo, movidas por el engaño y por el odio. Así está la vida, no pasa absolutamente nada, pero nosotros somos convencidos de que se tiene que abrir una amplísima avenida democrática donde la gente se exprese, se manifieste, donde seamos un país de mujeres y hombres libres y donde construyamos con nuestras diferencias, con nuestras batallas, con nuestras posiciones encontradas, la paz. Este edificio histórico está lleno de ejemplos de esa naturaleza. A Hidalgo le criticaban que hubiera generado la violencia. ¿Saben cuántos acudieron al llamado de Hidalgo al grito de independencia? 35 personas. ¿Saben con cuántas iba cuando tomó Guanajuato? 70,000. La mayoría de ellos iban con las manos desnudas. No llevaban ni siquiera un arma, no llevaban balas, no llevaban más que herramientas de trabajo, más de uno de ellos. Y estaban dispuestos a dar la vida por la liberación de esta paz. Y si ustedes ven el decreto de excomunión de Hidalgo, un decreto legal, es monstruoso. Lo maldicen desde la coronilla hasta el dedo del pie gordo, pasando por las partes nobles y sentimentales. Lo acusan de traidor a la patria. El decreto sigue vigente, es verdaderamente ignominioso. Y es el padre de la paz. Ningún hombre o mujer que hayan hecho algo que valga la pena por este país ha tenido buena prensa en su momento. Todos han sido vituperados, perseguidos, denostados, infamados, infamadas. Y yo creo, para no irme solo a la historia, que es muy difícil hablar de Estado de Derecho y de las cosas que aquí se plantean cuando pongo un ejemplo brutal. Aquí en Jalisco, Raquel Padilla fue quemada viva. Denunció que estaba en peligro. La Fiscalía en ningún momento dictó las medidas precautorias, pero no las aplicó nunca. Una de las líneas de investigación es que ella misma se prendió fuego. Está muy difícil que alguien se asesine prendiéndose fuego, hay formas mucho menos brutales. A la fecha no hay un funcionario de la Fiscalía, ya no digo que haya sido removido de su cargo por negligencia criminal, ni siquiera amonestado. Como dijo nuestra compañera la presentadora, no puede haber Estado de Derecho con el nivel de impunidad que hay. Hay un Estado de chueco. Como dijo aquí nuestra compañera, la balanza de la justicia se carga hacia donde ponen el dinero, se carga hacia donde está el poder, se carga a favor de los que tienen influencia económica o política para librarse, mientras la mayoría del pueblo sufre los atropellos y las injusticias. Ese es el tamaño del reto que tenemos en mente todas las personas en este país, sin importar la fuerza política a la que pertenezcamos. Es el tamaño del reto de la transformación que tenemos que llevar a cabo. Otro poder judicial. No van a decir que el poder judicial no se toca. Otro poder judicial que no venga sus sentencias, que no se entregue al poder más grande, que verdaderamente, ya no digo que imparta justicia, por lo menos que aplique lo que a la letra la ley dice, que es lo mínimo que uno podría exigir, que es lo mínimo que uno podría pedir. ¿Cómo puede ser que haya, para no ir a un ejemplo tan brutal como el de Raquel Padilla, cómo puede ser que haya trabajadores que no les quieran dar sus vacaciones, sus aguinaldos, su pensión, su jubilación, su seguridad social? Me acaba de hablar un hombre de una constructora, yo doy mi número en todos lados. Estaba en la construcción, se lastimó la mano, no tenía seguridad social. Y el patrón lo primero que hace es se quiere desentender de él. Pues eso es una brutalidad. Eso
a veces, aunque la ley lo diga, la persona tiene todo en contra y cuesta arriba para hacer valer su derecho. Nosotros tenemos que modificar esta sociedad y tenemos que hacer que haya plena justicia. Yo lo comenté ayer en mi videocharla, no sé cómo ando el tiempo, ya no vi si eché a andar el cronómetro. ¿Que se tiene que ir es usted? Sí, no, eso está claro, que me tengo que ir. Y con esto que digo más, le surge que me vaya. Pero ciertamente tengo prisa. ¿No? Entonces, pero según esto me quedan 3 minutitos. Bueno. Yo solito me lo estoy tomando. Yo solito. No, hombre, a ver, Ibarra es un hombre al cual yo le tengo aprecio, lo dije aquí, con nuestra compañera Mirza, por ejemplo, tenemos diferencia y coincidimos en la Junta de Coordinación Política. Ella no me dejará mentir que quien llevó a la Junta de Coordinación Política el tema de Raquel Padilla fui yo. Y no por golpetear a Alfaro, sino y bravo, se lo agradecemos. agradecemos. Porque pasó en Jalisco, el comandante Borola Sales Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, no en lo personal, sino por lo que representa. Y he dicho, con eso quiero cerrar, que si yo me encontrara a Calderón en una situación de necesidad, que requiere la mano, que requiere el auxilio, yo se la daría, a riesgo de que al darle la mano él me tirara una puñalada. Porque si la gente está envilecida es su problema. Si la gente está actuando de manera canalla es su responsabilidad. Creo que nosotros no podemos exigirle a la gente justicia, libertad, tolerancia, empatía, compromiso, solidaridad si nosotros no lo brindamos. Nosotros somos los primeros que estamos obligados. Y en ese sentido, todas las críticas que se hagan yo las recibo. Puedo ser maldoso y sarcástico, pero yo valoro siempre las críticas, valoro siempre la razón, valoro siempre el argumento, porque me parece que estamos ahora en la responsabilidad de gobierno, igual que a mí me ha tocado ser oposición. La mayoría de la vida pensé que me iba a morir en la oposición, y ahora nos ha tocado en el gobierno, y si se descuidan, a lo mejor me toca no solo eso, sino encabezar el próximo gobierno. Siempre estaremos abiertos a la crítica y a la reconstrucción de acuerdos más allá de nuestras diferencias. Cierro con el caso de la reforma electoral. Estamos avanzando, a excepción del Movimiento Ciudadano, estamos avanzando en la construcción de acuerdos. El Movimiento Ciudadano desde un principio fijó su posición con mucha franqueza de por qué no participaba en ese proceso de acuerdos, y se ha dinamitado por la marcha del 13 de noviembre. O sea, así son las cosas, no pasa nada, pero nosotros siempre nos mantendremos dispuestos a avanzar en materializar un Estado de derecho, lo más cercano a la justicia, y que garantice la libertad y el ejercicio pleno de los derechos de todos los mexicanos y de todas las mexicanas. Yo reitero mi agradecimiento a la invitación a esta reunión. De verdad, de corazón, lamento mucho no poderme quedar a escuchar a mis otros dos compañeros, les pido su comprensión, pero me comprometo públicamente a que pediré el video y lo oiré para, si no es correcto, ¿no? Para en justicia escuchar lo que plantean, y les agradezco mucho a todas y todos ustedes su asistencia a esta reunión. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Diputados, si me permite, le hacemos entrega de este reconocimiento por la ponencia que tiene a bien presentarnos en Jalisco. Agradecerle su comunicación. Muchas gracias.